Ahí se ve. Ahí ya se ve, Fabi. Bueno, fíjense, sobre todo Irina, vos fíjate que, bueno, todos, Irina, porque se animó a decir, el resto estaban muy Tal. callados. ¿Sí? Fíjate que el límite lo vamos repitiendo todo el tiempo. Yo voy a ir mostrando todas las otras presentaciones que fui haciendo, fíjate. Hablamos primero de un cociente incremental, es un repaso antes de seguir, Estela, que tenemos delta I sobre Sí, delta Fabi, X. mejor. Entonces tenemos una variación funcional, que sería el delta I. ¿Sí? Fíjense que el delta I lo que hacemos es tomar un esquema, vamos a llamarlos a estos puntos P y Q, para que siempre los llamamos más o menos de la misma manera, que son dos puntos, ¿sí? En donde nos interesa ver cuáles son las coordenadas de ese punto. Entonces tenemos acá, este es un punto X sub 0, si yo voy hacia la gráfica, su valor funcional va a ser f en X sub 0. Y estoy parada en un punto Q. Acá yo lo llamé X sub 1. ¿Sí? Entonces su valor funcional va a ser f en X sub 1. Este es el esquema que tienen que acostumbrarse a representar y ver. Esto tiene que ver con funciones. ¿Sí? Entonces cuando yo llamo delta, este delta, que es una letra griega, delta, ¿vieron que está la variante delta del COVID? Sí. Le pusieron un nombre, Sí. le ponen nombres de las letras griegas, ¿sí? A todas las variantes. Entonces, es una variación. Matemáticamente se la utiliza para hablar de variaciones, ¿sí? Si yo le pongo delta I, la variación es de la variable I. A veces va a aparecer como delta F, que son iguales estas, ¿no? En este caso, ¿no? Porque estamos hablando que I es una función que depende de X. Entonces tenemos una variación de la variable dependiente o variación funcional. Entonces tengo que ver en ese esquema en qué puntos estoy parada yo y cuál fue esa variación funcional. ¿Sí? Que en este caso sería esta, ¿no? La diferencia que hay entre el valor funcional de x sub 1 menos el valor funcional de x sub 0. Es este segmentito que está acá en este eje. ¿Qué hago? A veces lo mido, está medido acá, ¿no? Porque lo veo en este triángulo rectángulo que estamos marcando acá. Si yo hablo ahora de una variación de X, estoy hablando de la variación de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, la variación funcional tiene que ver con la variación que sufren los valores funcionales. Entonces voy a hablar del valor funcional, en el caso que yo representé acá, ¿sí? De f de x sub 1, menos el valor funcional de x sub 0. El delta x tiene que ver con la variación de la variable independiente. Entonces acá a x sub 1 le resto x sub 0. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, recordar esto. Entonces se Sí. llama a eso, a este cociente se lo llama razón promedio de cambio o cociente incremental. ¿Sí? Ese es el otro nombre, para que cuando ustedes les pidan hacer tal cosa, el cociente incremental o razón promedio de cambio, sepan a qué se refiere. ¿Sí? Nos referimos a eso, variación de la variable dependiente sobre la variación de la variable independiente. ¿Sí? Esto que hicimos acá, que lo hicimos con más detalle acá. ¿Se entiende? Bien. Ahora yo después, cuando hablamos de recta tangente, hice un esquema similar. ¿Sí? Yo se los voy a hacer acá abajo el dibujito. Voy a volver acá abajo para que lleguemos a esa expresión. Yo tengo, estoy haciendo similares a la representación gráfica, la curva no siempre es la misma, tengo distintas representaciones, pero para no complicarlo por ahora, Sí. ¿sí? Entonces yo tengo el eje X, el eje Y, tengo una determinada curva acá representada, voy a exagerar un poco más, y acá estoy diciendo que esta coordenada es C, porque es un punto fijo, estoy parado en un determinado punto en particular, y a este punto, a esta abscisa de este punto Q, perdón, no es al punto, ¿no? A la abscisa de ese punto Q la llamo X porque es variable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor funcional de P? F en ¿Qué C. valor tiene? F en C. Y voy armando este esquema. ¿Cuál es el valor
que tiene la función el punto Q, la ordenada del punto Q, ¿cómo la llamo? Si F de llamé X. X, f de X. ¿Van viendo todos esto cómo es? Sí, Entonces, si yo ahora quiero saber una variación de la variable dependiente, ¿cuál va a ser esa variación? Va a F ser de qué X. diferencia hay, esta que está acá, ¿sí? Perfecto. F de F X, de X menos F de C. f de X menos f en C. Y el delta X, la variación que tengo de la variable independiente, ¿sí? Es esta variación que yo tengo acá. Esto es el delta X, ¿sí? Entonces, al X, ¿qué le resto? C. C. Fíjense que si yo armo y hago el cociente de estas dos cosas, es el valor que está metido acá adentro. ¿Lo ven? Entonces, lo que habíamos hecho era ir acercando, habíamos dibujado una recta secante a la curva, ¿sí? Y después íbamos dibujando, íbamos cambiando ese punto Q, lo pasábamos para acercarlo más al punto P, ahora tengo otra recta secante a la curva, entonces se iba modificando esta variación, ¿sí? Se iba modificando. ¿Y quién es el que se va modificando? Fíjense que ahora acá el X pasó a estar en esta posición. Si me acercara más, ¿sí? El X pasaría a estar en esta posición. ¿Qué fue pasando con el valor de X? ¿Hacia dónde se fue? ¿Hacia dónde se va acercando? Tiende a Hacia C. C. Hacia el valor de C. Entonces, si yo tomo este cociente incremental, que es la pendiente de la recta secante a la curva, ¿sí? Porque me está dando, si yo dibujara el triángulo acá, el punto P, el punto Q, hago este triángulo, rectángulo acá, en donde esto es delta I y esto es delta X, tengo justamente la pendiente de esa recta secante. ¿Sí? Estoy tomando un triangulito ahí para separarlo a un costado. Si yo a esto, yo quiero acercarme, quiero que el X se acerque al valor C, pero no puedo dejarlo escrito así porque matemáticamente no se entiende, ¿sí? Yo quiero que X se acerque a C. Pero para evaluar bien todo este cociente incremental, ¿sí? Cuando X está en cercanías de C, y tengo que usar el concepto del límite. ¿Sí? Y ahí lo que obtuve fue, por definición, digamos, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica. ¿Sí? A ver, Irina, ¿y me entendés mejor? ¿Se entendió repasando? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Se Bueno, complicó la bien. parte de límites. Eran No, muchos por eso límites. está bueno, claro, hay muchos límites, pero hay gente que es todo lo mismo, por eso quiero que le Sí. encuentren la lógica. Entonces esta es, por eso quise volver en lugar de avanzar. Esta es la pendiente de la recta tangente, tangente gráfica, geométrica, ¿no? No ¿sí? Es la pendiente de la recta tangente a la curva, y igual a f de x en el punto de coordenadas. ¿En qué punto era? A ver, ¿en qué punto está? ¿En qué punto es tangente? ¿En qué punto quiero? Yo no la dibujé todavía, ¿no? Ahora la voy a dibujar. En el punto P. En, este, Bien, en el perfecto. punto P, ¿sí? Esta es la tangente. En el punto P. Y en realidad puedo decir en el punto P que tiene coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene el punto P? C y F en C. Perfecto. Perfecto. ¿Ven? Eso es todo. Esto es la pendiente de la recta tangente a la curva. Esa, pero no es otra, es esta función. Esta es la función que yo representé acá. En ese punto. ¿Sí? Entonces, la recta tangente a la gráfica en un punto, también podemos decir que es la posición límite de todas las rectas secantes que yo puedo representar en cercanías de ese punto. Ojo que yo ahora me estoy yendo, empecé por la derecha de ese, si vamos al caso. Yo puedo hacer lo mismo acercándome por izquierda, no complicarles el dibujo, pero yo podría hacer lo mismo dibujando rectas tangentes para el otro lado. ¿Sí? Por eso lo generalizo, que me estoy dando a C en general. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Esto solo era la pendiente secante. Esta era la pendiente de la recta Profe, secante. Se cortó un poquito, ¿no? La pendiente, sí. Sí, un poquito, pero ahí se estabiliza.
a la curva. Sí, te escucho. No, nada. Iba a preguntar algo, pero ya me di cuenta. ¿Seguro? A ver, Sí. preguntale igual, a Era ver. de las coordenadas del punto, pero lo estaba viendo y claro, da en C y en FS. Está bien. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa por los puntos P y Q? ¿Sí? Esta es la de la recta tangente, el MS, ¿no? ¿Se dan cuenta la diferencia? Y después, hasta ahí se entendió, entonces estamos hablando de presentamos cómo se define recta tangente y se tiene que indicar de esa manera, como la posición límite de las rectas secantes, ¿sí? Ahora después saltamos, porque es medio así la presentación y se presenta de esta manera, se define a qué es igual la derivada por definición. Definición de derivada en un punto x igual a sería, ¿sí? En A. Se la denota de esta manera, se le pone esta comillita que se dice f', esto se lee prima, f' en A, ¿sí? Y fíjense que la definición, yo voy a limpiar un poquito todo, acá, es similar a lo que vimos recién. Lo que pasa es que ahora el esquema, si quieren lo vuelvo a representar, lo puedo ir diciendo de acá. ¿Lo ven si lo voy diciendo del gráfico que ya dibujé? Si no, lo vuelvo a representar, ¿eh? Ven que el esquema es el mismo. Dibujo un punto P y un punto Q en la gráfica. Ahora, en lugar de llamarlo C, lo llamé A nada más, para diferenciar. Entonces el punto P, sus coordenadas, si la abscisa es A, su valor funcional va a ser f de A. ¿Sí? Dibujo otro punto que tiene P, que tiene coordenadas X, entonces su valor funcional va a ser f de X, y ahí obtuve ahora después que el delta I, la variación de la variable dependiente, ahora la llamé f de X menos f en A. ¿Está bien? Lo mismo se hace el cociente con delta X, que es X menos A, y eso es lo que tengo acá. Este cociente, ¿sí? Incremental o razón promedio de cambio en ese punto. Y si yo aplico el límite cuando X tiende a, lo que obtengo es la derivada por definición. Así nomás está la derivada. ¿Sí? Yo lo acompañé con un gráfico para que se entienda mejor. Esto es importante siempre que el límite exista, sobre todo a los del profesorado también. ¿Sí? Si cada vez que planteo un límite, siempre que este exista, y yo lo pueda resolver, va a ser la derivada por definición en el punto. ¿Sí? Es derivada por definición en un punto. Y se lo llama también razón instantánea de cambio de la función en x igual a a. ¿Ven la similitud que hay entre los dos gráficos? Entre los dos gráficos y en los dos límites. Por eso se dice después, ¿se ve más claro ahora? Por eso se dice después que si yo interpreto geométricamente la derivada de la función en un punto, puedo decir que geométricamente es la pendiente, como se ve acá, ¿sí? Yo puedo decir que si yo analizara la recta tangente a la gráfica, se definió así también, o sea que geométricamente la recta, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto de coordenadas A, F de A, se puede interpretar que es la derivada por definición en ese punto. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? ¿Se entendió mejor esta parte A ahora? ver, chicos, Al hacer el en el, repaso. en el foro no hay, en el chat no hay. Irina, yo voy con Sí, Irina porque ella dice, fue la valiente que dijo. Sí, sí, profe, sí entendí. sí dice Magdiel Bueno, también. bueno, yo ahora borro esto para que veamos. Después tengo otra situación, por eso siempre van jugando, pero fíjense que es lo mismo, yo tengo que ver cómo llamo, acá siempre tengo una resta, ¿ven? Acá siempre hay una resta de un valor funcional y del otro. Entonces esto me ayuda a lo que está dentro entre paréntesis, es la abscisa del punto. Entonces por eso acá la abscisa era x, a este lo llamé acá a más delta x. Entonces su valor funcional, ¿sí? Yo estoy parado acá en a más delta x, en este punto q, entonces su valor funcional es f en a más delta x ahora, por cómo lo llamamos, ¿sí? A la abscisa de ese punto, y si estamos parados en a, perdón, en el punto P, su abscisa es a, y su ordenada es f de a. ¿Sí? Se cortó Entonces, Fabi, ¿eh? el
I es la variación funcional, ¿sí? El delta I es la variación funcional que estamos marcando acá, y eso es lo que está acá en el numerador, ¿sí? La variación X, por eso delta X tiende a 0, ¿sí? Habíamos dicho que decir que X tiende a A era equivalente a decir que este delta X tienda a 0, ¿sí? Porque si este X se va acercando cada vez más a A, entonces esta diferencia se hace cada vez más chica. ¿Se entiende ahora? Si nosotros en lugar de llamarla X, y yo acá les había vuelto a hacer este dibujito, voy a borrar un poco otra vez todo esto que rayé acá. Fíjense que acá yo le había vuelto a hacer el dibujo, llamando en lugar de A, llamándolo X. ¿Sí? Entonces, si yo lo llamo en lugar de A, lo llamo X, voy a ir resaltando otra vez, yo tengo el punto P, que tiene coordenadas X, F de X, y el punto Q tiene coordenadas X más delta X, F en X más delta X. Entonces ahora, la variación en Y va a ser esta diferencia, ¿sí? De esos valores funcionales. El delta X lo dejo como delta X, y ahí lo que obtengo es la función derivada, ¿sí? La función derivada por definición. Y otra vez lo mismo, ¿no? Siempre que el límite exista, ¿no? Me va a dar la derivada por definición. Y ahí yo les había dicho que a esto lo llamamos razón instantánea de cambio. Y las notaciones para las derivadas eran estas, ¿no? F' de X, con esto estoy indicando derivada de Y respecto de X, que es la notación de Leibniz, y esto es Y'. ¿Sí? Bueno, después hay otras notaciones, estoy derivando la función respecto de X. Esta notación por ahí las van a ver en las tablas, a veces aparece en lugar de D de X, aparece por ahí D de Y directamente, sin la X acá. Esto indica que respecto a qué variable estamos derivando. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora con este repaso? A ver, nos enganchamos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver si alcanzamos en este ratito. Entonces vimos que la relación, esto por ahí lo vuelven a ver en la práctica el miércoles, como estamos relacionando Sí. que es la pendiente de la recta tangente, por ahí les voy a pedir que hagan ejercicio el miércoles de esto, así ahora yo les doy otro temita, y entonces yo acá les puse cartelitos, ¿no? De qué tenemos que recordar. Bueno, una ecuación de recta que pasa conocidos, estos son los datos, ¿no? Que yo conozco la pendiente y un punto de esa recta. Entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? En lugar de ser cualquier pendiente, va a ser la derivada de la función en el punto, porque justamente geométricamente es eso, y este punto x sub 0, bueno, si el punto, depende de las coordenadas del punto, el punto tiene coordenadas c, como está acá, ¿sí? Ese punto tiene coordenadas c, f de c, entonces pondré c como x sub 0, y f de c como y sub 0. ¿Sí? Profe, Sí. si a mí me dan el punto de X sub 0, por ejemplo, no sé, hallar la recta tangente de la función en X igual a 1. Yo para encontrar el M tengo que reemplazar todas las X por 1, ¿no? Acá vos tenés una ecuación de la recta, vamos a hacer algo sencillo, ya que lo preguntaste, recta tangente a una curva, el Sí, ejercicio te diría así, vamos a poner igual a x cuadrado, Sí. más 1, ¿sí? sí. Tu f de x es x cuadrado, entonces vos querés encontrar la ecuación de la recta tangente a esa curva en x igual a 1, ¿no? Sí, Eso es lo que me estás preguntando, bien. Te lo voy a hacer ya con un ejemplo, así lo vamos viendo. Vos tenés acá, a ver, para que esto quede más prolijo. Yo quiero que ustedes después se tomen el trabajito de analizar cómo es que llego, recordando esto, cómo es que llego acá. Hagan este planteo acá, de cómo hago para, recordando estos datos, llegar a esta ecuación. ¿Sí? Entonces yo tengo que el punto que vos tenés, ¿cuál es tu punto C? Si tomamos esta ecuación. ¿Cuál sería tu sería punto C? X, ¿no? O lo podemos llamar x sub 0.
¿Es un punto en particular en el que vos querés encontrar la recta tangente de esta No, curva? claro, o sea, sí, es hallar la recta tangente de la función esa en x sub 0 igual a 1. Bueno, x sub 0 igual a 1. Entonces, si querés esa ecuación, la convierto y la pongo así, f', ya que vos pusiste x sub 0, en lugar de poner c, pongo x sub 0. Acostúmbrense a esto, que yo lo puedo llamar de distintas maneras. Acá lo llamaba c, vos me dijiste x sub 0, entonces yo la adecué, ¿sí? Esta es la derivada de la función, porque es la pendiente de la recta, fíjate en la ecuación esta, ¿sí? Acá vos tenés la pendiente, y directamente después de ahí despejás, ¿sí? ¿Te das Ujú. cuenta? Entonces, lo que tenés que hacer es, necesito el valor funcional en x sub 0, y necesito la derivada en x sub 0, ¿sí? Yo te voy a adelantar acá, vos tendrías que hacer, para encontrar la derivada, tendríamos que hacer la derivada por definición. Bueno, voy probando Estela, porque por ahí prefiero, entonces vamos a Sí, hacer. hacemos uno. Para encontrar f', ¿quién sería tu x sub 0, dijiste? 1. 1. Entonces yo voy a adecuarlo ahora esto a lo que vos querés hallar. Entonces voy a decir, lo que quiero encontrar es esto, ¿no? Esta ecuación, que va a ser f' en 1, multiplicada por x menos 1, más el valor funcional en 1. ¿Lo vas viendo? ¿Lo van viendo todos? ¿Es lo que Sí. necesito encontrar? Bien. El Y valor para, funcional en 1 es lo más fácil, ¿no? si no, ahí tenés que reemplazar en la Sí. función, Ajá. ¿Y o cuánto sea, la daría? x lo reemplazás por 1. Ahí sería Bien, 1. f en 1, Perfecto. voy a ponerlo todo, ¿no? Y 1 al Sí. cuadrado es 1. Bien, ahí sería 1. Ahora, ¿cómo hallas esto? Con lo que vimos hasta ahora. Para hallar ese, Sí. uy, ¿cómo es que hice? Entonces tengo que reemplazar en la derivada, tengo que derivar la función. Bueno, pero no sabes derivar todavía. Bueno, Según lo que te di hoy, Sabemos derivar por claro. definición. por definición. De paso probamos para hacerlo así. Está perfecto lo que vos decís. La clase que viene vamos a ver reglas de derivación. Vamos a saber derivar esto, Sí, ¿sí? Y vamos a llegar a que esto nos va a dar 2x. Lo vamos a aprender en la próxima clase de cómo derivar. No se preocupen, ¿sí? El resto, vamos a verlo. Pero por ahora yo no sé hacer eso. Entonces, lo que sí sé es hacer la derivada por definición. ¿Qué me decía la derivada por definición en un punto A, en general? ¿Cómo la escribíamos? El límite, cuando x tiende a A, si quieren llamamos otra vez x sub 0, ¿cómo quieren que lo llame? sí, ¿A o va, x sub a mí me 0? da lo mismo. Bien, bien, el tema es que me entiendan. Entonces acá ¿qué va? F de x, ¿no? Bien, menos F de A. f de A sobre A menos x, o x x menos menos A, A era. podríamos crear, Ah, ¿sí? x menos A. X menos A, Sí. bien. Esta es la derivada por definición en un punto. Entonces yo ahora tengo que encontrar f' en 1. Entonces, ¿qué va a ser? El límite. Cuando x tiende a quién? Comparo con esto, ¿eh? A Tiende a 1. ¿Quién es 1, el A? A 1. porque A es 1. Perfecto. En el numerador, ¿qué voy a poner? F de x menos f en dónde? En 1. En En 1. 1. Sobre x menos. 1. Perfecto. Eso es hallar la derivada por definición. Ahora voy reemplazando, ¿sí?, todas las expresiones. ¿Quién era f de x? Un poquito más arriba. ¿Quién era f de x? X cuadrado. X X cuadrado. cuadrado. Entonces acá, en lugar de escribir f de x, en el numerador voy a escribir x cuadrado. Menos. ¿Cuánto era el valor funcional en 1? 1. 1. Lo encontramos acá, es 1. Sobre x menos 1. Entonces ahí me quedó una expresión, ¿sí? Para poder resolverla, ya que depende de x. Si x tiende a 1, ¿sí? ¿Esto cuánto me queda? Si esto tiende a 1 Te queda elevado al 0. cuadrado, 1 tiende a 0. Y en el denominador, Tiende a También. 0 también. Es una también. indeterminación.
Perfecto. Mira, ahí quien habló es la que tenía miedo, ¿o no? Pero no me doy cuenta que tenías miedo por el primer parcial, ¿o no? Por la voz. Yo no los alcanzo a ver Me acá. parecía que era no es por... Irina. Ah, Yo, Irina, bien, profe. Irina. Ah, bueno. Me parecía que era Irina. Fíjate que te fuiste dando cuenta. Esto, ven que acá estamos viendo el tema de límites. Es una indeterminación, cómo la salvaban. Raro que podían ¿Qué hacer. ¿Se podían podía hacer acá? factorizar o racionalizar? Perfecto. Perfecto. Se podía factorizar acá. ¿Sí? Hago diferencia de cuadrados. Ven que todo lo que les costaba van a ir viendo. Vamos a tener que volver Vamos acá a a seguir resolver practicando. integraciones sobre X. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora qué se puede hacer, te perdimos, Fabi. Creo que Sí, ¿no? se Se cortó cortó. la Gerardo de profe. abajo. Sí. A ver. Ah, Ah, todavía no se nos Ahí está. actualizó. Ah, ahí está. Y ahí saca, Ahí claro, está. simplificás. Cancela Sea y 1 dos. más 1, 2. bien. ¿Qué es este 2? ¿Qué estábamos ¿La buscando? derivada? M sería ese. Bien, Es. vamos para atrás. ¿Qué es? Si yo voy a poner, acá puse igual, 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 llegué acá, es esto. ¿Vieron cuando dijimos la derivada por definición? Dijimos, siempre que este límite exista, yo les había dicho que en un punto me iba a dar un número. ¿Sí? Entonces justamente ahí ya encontré que es la derivada de la función en 1, que vale 2. ¿Y qué es geométricamente? Acá vimos que es la derivada, ¿no? Pero ¿por qué lo encontré? ¿Por qué lo tengo que poner ahí en la ecuación de la recta? ¿Qué es esto? Si yo lo interpreto geométricamente. ¿La tangente? El punto de Era la La tangente. pendiente de la La recta pendiente. tangente a la gráfica. Ustedes después dibujen la función x cuadrado, ¿sí? Uy, se va a cortar acá, pero dibujen la función x cuadrado, dibujen en 1, Tenemos 10 minutos, Fabi. ¿sí? Ah, bien. Igual voy a dejar que lo dibuje porque quiero hallar la ecuación, pero ustedes Sí, después sí. dibujen acá, si alcanzo lo dibujo, ustedes dibujen la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Y lo que queremos encontrar justamente es esa ecuación, de esa recta que pasa ahí por ese punto. Claro, o sea, ahí lo que encontramos dentro de la fórmula de la recta tangente fue M. De la Sí. derivada en un punto nos dio la pendiente de la recta tangente Claro, a la claro, y curva M en es la 1. pendiente. Fíjate, si vos lo haces en escala, a ver, yo estoy tratando medio que de casualidad me quedó, eso que estoy con la tableta acá. Fíjense acá, si esto fuera -1, si la pendiente es 2, si yo avanzo una unidad, esto Profe, tiene que ser 2. Sí. dice, ya la contestó la profe. Dice una compañera que si no existe el límite, tampoco existe la derivada. Exactamente, eso es un tema que vamos a ver ahora. Ahora sí. Pero si no, lo dejo para la próxima clase. Total, lo dejo para la próxima clase y si no les pido que expliquen las reglas, porque preferí que entendieran antes de seguir Sí, avanzando. Fabi, yo Justamente, igual el miércoles arrancamos, pero si no en la práctica yo el miércoles me baso en eso. En reformular Bueno. todo bueno. pero bueno, iba a estar Sofía, bueno, no importa, después lo arreglamos. Entonces tenés No, la pues yo estoy en la derivada. práctica. Ah, perdón, sí. La derivada la derivada en punto, como bien dijeron, si no existe, porque no existe la derivada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, relación, para la próxima clase traten de leerlo ustedes, a ver que entienden la relación que hay entre derivabilidad, ¿sí? Continuidad y la existencia o no de las derivadas. Bien, vamos a terminar esto así no les queda. Ustedes hagan bien la representación, ¿sí? Como estoy haciendo yo acá, para que les quede bien con la ecuación de la recta tangente a la curva, bien representada, ¿sí? Y bien en ese punto 1. Entonces, vamos con los datos que tenemos ahora, hallar la ecuación de esa recta. Y vamos reemplazando. La derivada en 1, ¿cuánto valía? 2. 2. Acá dejamos por x menos 1. Más el valor funcional en 1, dijimos que era 1, ¿no? Bien. 1. Y acá lo trabajamos un poquito, porque todavía no tenemos pendiente y ordenada de origen. Entonces nos va a quedar 2x menos 2 más 1, o sea que la recta es 2x menos 1, ¿ven? Si yo me fijo acá, fíjense dónde yo la hice cortar acá. La ordenada del origen justo era
menos 1. Entonces, esta es la ordenada del origen y esa es la pendiente. Y la pueden graficar con mayor precisión, ¿sí? Entonces, la ecuación de la recta tangente a la gráfica que pasa por el punto de coordenadas 1, 1 es esta. ¿Sí? Perfecto. Acá podemos ver el Profe, concepto bien sí, la tangente siempre se encuentra por, tipo, la derivada por definición. La pendiente. la pendiente de la De recta la recta tangente. tangente. Cuidado, porque no es la tangente. La pendiente de la recta tangente o la ecuación que tiene que ver con esta fórmula, ¿no? A la que llegamos acá antes, que la pusimos acá en forma general. ¿Sí? Esta es la pendiente de la recta tangente. Cuando sepamos las ¿Sí? reglas, podemos Esta es encontrar la más rápidamente. ecuación de la recta. La ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f Sí, sí, de x en el punto, es tangente en el punto punto P, que tiene coordenadas x0, f de x sub 0, o que tiene coordenadas c, f de c, ¿sí? En este caso, ¿qué más tiene el punto? 1, uy, se me fue para cualquier lado, 1, 1, ¿sí? Ay, se me fue, no sé qué hice. Ah, sí, no vemos nada. A ver. Acá está. Ay, me perdí. Acá está. ¿Lo Ahí ven? está. Sí, sí, ya no vemos. Ahí lo vemos. Sí, esta ecuación es la ecuación de la recta tangente, es la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a x cuadrado en el punto, lo llamo P o P. como quieran, o A, ¿sí? En Sí, el ya le punto de habías puesto P. coordenadas 1, f de y. Sí. ¿Se entiende? A ver, me parece que sí, Sí. ahora. Ahora entonces vimos derivada por definición, la relación que hay entre derivada y recta tangente a la curva en un gráfico, y la ecuación de la recta tangente. Fíjense que cuando ustedes miren el práctico ya van a poder hacer, traten de ir haciendo Ya está el nuevo los práctico. primeros ejercicios. Ya está ¿Sí? subido el Hasta nuevo el 6, práctico. está bien. Hasta el Me avisó Sofi. ejercicio 6 ya pueden hacer. ¿Sí? Porque tiene que ver con todos estos temas que vimos. A ver, dejo de compartir. Bueno, Fabi. No, Ahí estamos. que te decía que en la práctica que estoy yo el miércoles volvemos a retomar esto, para que vos Claro. avances el miércoles más temprano. Sí, sí, o por ahí empiezan con alguna regla de derivación, Estela, también. Sí. Ah, bueno, sí, 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 perfecto. Si es necesario, si no, no Sí, sí, importa. sí, sí. Bueno, chicos, Bueno, espero que se haya entendido ahí al final. Estoy agotada, no saben, porque estar de este lado sin verle las caras sola acá. sí, Y encima que se me corta la señal, pero bueno. hoy estuvo complicado, pero el otro día se escuchaba bien. Por ahí es como hasta que te estabilizás. Como que hay momentos. Bueno, chicos, ahora Es subo lunes, la... profe, por eso. Sí, es lunes, muy lunes hoy. Es lunes. Bueno, traten de leer, como dijo Fabi, para el miércoles, así no les es tan difícil lo que van a ver. Ya una vez que uno lee, es como que no encuentra cosas tan desconocidas. Así que bueno, yo me Entonces encuentro vean con... eso de derivabilidad y continuidad, así que Claro, relación hay. yo los veo el Bien, miércoles Gino, en la valiente práctica. Gino. Dale, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno, chicos, los Nos dejamos. Chao, vemos profe, el muchas miércoles. gracias. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chicos.